Profesora Ana Cristina Bayona López, soy Rubiela Gladys Garaviz Meneses. Hago parte del primer semestre de la Maestría en Educación de la Universidad Uniminuto y desarrollaré la actividad para la semana 3 en el área de teorías y estilos de aprendizaje. Sean bienvenidos a este episodio titulado Aprender desde el territorio, diversidad, estilos y voces en el aula rural. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema esencial para la práctica pedagógica contemporánea, los estilos de aprendizaje y su relación con la enseñanza y el aprendizaje y la metacognición. Iniciemos entonces con el reconocimiento de algunos conceptos esenciales para dar inicio al tema central de este trabajo, los estilos de aprendizaje. Definamos entonces lo que es la enseñanza. La enseñanza, entendida desde la perspectiva contemporánea, se reconoce como un proceso intencionado, situado y relacional. No se limita a transmitir información, sino que implica crear condiciones para que los estudiantes construyan significados. Según Díaz Hernández, se define su postura argumentando que, desde esta mirada, enseñar en un contexto rural significa reconocer las realidades socioculturales que atraviesan la experiencia de los estudiantes, el trabajo en las fincas, la oralidad como medio primario de transmisión del saber y la ausencia de recursos tecnológicos. Autores como Tardif nos recuerdan que enseñar es un acto profundamente humano que articula saberes pedagógicos, disciplinares, experienciales y contextuales. En mi experiencia, esto implica flexibilizar los tiempos, valorar los saberes campesinos y trabajar desde metodologías activas ajustadas a las condiciones de la vereda. ¿Y qué tal si contamos una historia para que entendamos este concepto de una forma más práctica? ¿Lo intentamos? Comencemos. La clase bajo el árbol de guayaba. En la vereda La Esperanza, la escuela era pequeña, sencilla, pero estaba rodeada de montañas, cultivos de maíz y el sonido constante del río. La profesora Ana enseñaba ciencias sociales a sus estudiantes de 7º grado, todos hijos de campesinos, agricultores, arrieros o recolectores de café. Ese día la clase no empezó en el salón. La profesora salió al patio y dijo: hoy vamos a aprender sobre la economía rural, pero lo haremos desde lo que ustedes viven todos los días. Caminemos. Los estudiantes se acomodaron bajo la sombra del gran guayabo que había visto pasar generaciones enteras. La profesora preguntó: ¿qué productos cultivan sus familias? De inmediato surgieron voces: maíz, profe, café, plátano, mi papá cría gallinas, en mi casa ordeñamos vacas. Ana anotó todo esto en una cartulina y dijo: esto que ven aquí es la economía de nuestra vereda. Lo que ustedes viven y trabajan también es parte de las ciencias sociales. Los estudiantes sonrieron. Por primera vez sentían que la escuela hablaba su propio idioma. La profesora continuó: ahora pensemos, ¿estos productos son para nuestro consumo, intercambio o venta? Los estudiantes reflexionaron. El maíz es para la casa, dijo Daniela. El café sí se vende, agregó Andrés. Las gallinas a veces se venden, a veces se comen. La profesora aprovechó y explicó: muy bien, hoy aprendimos 3 conceptos: economía de autoconsumo, economía de intercambio, economía de mercado o venta. Y miren, añadió, ustedes acaban de darnos los ejemplos reales. ¿Qué aprendizajes nos dieron estos niños? Ahora nos toca a nosotros seguir con nuestra actividad definiendo un elemento vital para la enseñanza. ¿Qué es aprender? Aprender es un proceso complejo en el que convergen dimensiones cognitivas, afectivas, culturales y biográficas. Desde Ausubel sabemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con la estructura cognitiva previa del estudiante. Pero autores actuales agregan que también intervienen las emociones, la motivación y el contexto cultural. En mis estudiantes, el aprendizaje se manifiesta principalmente a través de la observación práctica, el ensayo y error, el aprendizaje colaborativo y la imitación, y por último, la resolución de problemas concretos del campo. Es decir, la vida cotidiana se convierte en un laboratorio natural de aprendizaje. ¿Cómo vamos? Espero que muy bien, pues aún tenemos mucho por contar y reflexionar.
Ahora, para unir los conceptos antes mencionados, vamos a conocer lo que es la metacognición en estudiantes. La metacognición, entendida como la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, es clave en los procesos de autorregulación. Implica que el estudiante pueda planear, monitorear y evaluar su aprendizaje. En contextos rurales, la metacognición se evidencia de formas sutiles, pero profundas, cuando un estudiante decide cuál es la mejor forma de resolver una tarea práctica, cuando reflexiona sobre qué sabe y qué le falta, o cuando ajusta una estrategia después de un error. La escuela debe potenciar esa capacidad a través de preguntas metacognitivas, diarios de aprendizaje y actividades de reflexión guiada. Bueno, creo que hemos aprendido 3 conceptos claves y también un poco más de la vida rural. Entonces, es el momento de dar comienzo al tema central que nos trae esta actividad. Pues bien, quiero contarles que el tema es muy especial y son los estilos de aprendizaje, por lo que nos vamos a detener un poco más en esa importante temática, empezando por definir que hablar de estilos de aprendizaje no es solamente analizar preferencias individuales, es reconocer que cada estudiante llega al aula con una historia, un contexto sociocultural, unas experiencias de vida y unas formas particulares de construir el conocimiento. Como lo plantea Kolb, aprender es un proceso dinámico y continuo que surge de la interacción entre la experiencia y la reflexión. Y como lo señala Honey y Mumford, los estudiantes desarrollan estilos que se expresan en la manera en que experimentan, observan, analizan o aplican lo aprendido. Con el fin de acercarnos un poco más al concepto de estilos de aprendizaje, retomemos este ejemplo. En la clase de Ciencias Sociales de 7º grado, la profesora Laura iba a iniciar un nuevo tema, las regiones naturales de Colombia, pero sabía que en su salón todos aprendían de forma distinta. Por eso preparó 4 actividades, cada una pensada para un estilo de aprendizaje. Ese día los estudiantes se encontraron en el salón 4 mesas de trabajo. La profesora anunció: hoy exploraremos Colombia como ustedes aprenden mejor. Cada uno elegirá su camino, el camino de los exploradores del mapa. Sara, que amaba los colores y los mapas, corrió a esa mesa. Allí habían mapas físicos de Colombia, lápices de colores, imágenes de montaña. Sara comenzó a colorear cada región y mientras trabajaba, imaginaba mentalmente cada paisaje. Sara era una aprendiz visual, capaz de comprender mejor los conocimientos cuando los veía representados. En otro lado del salón se encontraba la mesa Camino de los narradores del país. Juan, que siempre escuchaba podcast de historia, eligió la estación auditiva. Había audífonos y grabaciones de relatos sobre la vida de las comunidades indígenas amazónicas, historias de los pescadores. Juan sonrió mientras escuchaba. Profe, cuando escucho las historias es como si viajara por todo el país. Al lado de la ventana se encontraba la mesa denominada Camino de los Investigadores en Acción. Tomás, que no podía quedarse quieto, eligió la tercera mesa. Había material para construir, maquetas de montañas, ríos con plastilina. Profe, ahora sí entiendo por qué la región andina tiene tantos pisos térmicos. Construyéndolos se nota. Tomás aprendía cuando tocaba, creaba y movía los materiales. Y por último encontramos el equipo del Camino de los Analistas del Territorio. En la cuarta mesa estaba Valentina, a quien le encantaba leer y relacionar ideas. Tenía a su disposición textos explicativos, infografías de datos poblacionales, cuadros comparativos de la economía y el clima. Ella comenzó a subrayar, a escribir y organizar la información. Aquí se ve que el Caribe tiene más población urbana que la Amazonía. Eso debe tener relación con la actividad económica. Al final de la sesión, la profesora reunió al grupo. Hoy aprendimos que Colombia se puede estudiar desde muchas perspectivas, pero también descubrimos algo más importante. Cada uno tiene un estilo único para comprender el mundo. Sara concluyó: es que como las regiones de Colombia somos diferentes, pero todas son importantes. La profesora sonrió. Esa era la enseñanza más valiosa del día. Así, cuando hablamos de estilos, no nos referimos solo a cómo aprendemos, sino a un modo integral de actuar y relacionarnos con el conocimiento y con el mundo.
Como lo podemos identificar, hemos viajado al maravilloso mundo de los estilos de aprendizaje y esta experiencia, como muchas que vivimos los docentes diariamente, nos permite ser más asertivos en cada uno de nuestros encuentros pedagógicos en el aula. Como ya hemos abarcado una parte importante de nuestro tema, podríamos entonces retomar la primera pregunta que nos trae este análisis y es ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? Desde mi experiencia pedagógica y apoyándome en los valiosos aportes teóricos que hemos recibido en la clase de estilos de aprendizaje, podemos afirmar que mis estudiantes aprenden de maneras diversas, porque cada uno llega al aula con un conjunto particular de características cognitivas, afectivas y socioculturales que influyen directamente en su forma de relacionarse con el conocimiento. Por ejemplo, cuando trabajamos el tema de ecosistemas o suelos, sus aportes no provienen de libros o internet, recursos a los que no tienen acceso, sino de su conocimiento empírico. Saben identificar terrenos fértiles, lecturas del clima, formas de sembrar o enfermedades de las plantas. Comprenden la teoría a partir de lo que ya viven, lo que coincide con lo que autores como Cole denominan aprendizaje experiencial. Esto me permite afirmar que mis estudiantes aprenden de manera situada, construyendo significados desde su propio entorno, tal como lo plantea Ley, y que su conocimiento es profundamente contextualizado en el sentido que propone García, al integrar rasgos culturales, fisiológicos, afectivos y ambientales en su forma de aprender. Finalmente, daremos solución a la pregunta restante de esta actividad. ¿Cómo se logran identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes? Reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje exige un ejercicio continuo de observación pedagógica, análisis y flexibilización de la enseñanza. En coherencia con lo planteado por Richman, los estilos se manifiestan como el comportamiento y las actitudes observables en el contexto de aprendizaje, por lo que el aula se convierte en el escenario privilegiado para comprenderlos. Todos estos modelos, en lugar de encasillar, expanden nuestros horizontes. También ayudan a mantenernos conscientes de que somos un grupo de personas a las que enseñamos a individuos. Para cerrar este episodio, quiero retomar una idea central. Enseñar no es simplemente transmitir información, sino comprender las múltiples maneras que nuestros estudiantes construyen en su mundo cotidiano. En el caso de mis estudiantes rurales, los estilos de aprendizaje se tejen entre la escuela y la finca, entre el horario académico y las labores del campo, entre lo oral y lo práctico, lo comunitario. Ellos aprenden con el cuerpo, con la experiencia, con la observación y con la palabra heredada. Quisiera dejar esta reflexión final. Cuando el docente identifica cómo aprende cada estudiante, no solo mejora su enseñanza, también dignifica al sujeto que aprende. De eso se trata la educación, de permitir que cada estudiante sea protagonista de su propio proceso, capaz de comprender a sí mismo y de tomar decisiones metacognitivas que fortalezcan su formación. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos encontramos en la próxima conversación pedagógica.